a continuar contándoles que es un escenario realmente muy complicado, el de las pymes, lo sabemos, el de las pequeñas y medianas empresas, porque anuncian que solo el 14% de las pymes abonarán el aguinaldo en tiempo y en forma. Según los resultados preliminares de una encuesta de industriales pymes argentinos, el 54% de los empresarios no tiene forma alguna de pagar el aguinaldo en julio y el otro 32% dice que lo va a abonar en cuotas. Muy bien. Muy complicado el panorama para toda la economía en general, todos los actores que van determinando, bueno, los diferentes eslabones de esta cadena, ¿no?, que constituyen el escenario para la República Argentina, ¿no? Así es, y hablando de economía, de lo que pasa y de lo que se viene pospandemia, y hablamos de esto de pensar, Juli, en la nueva conformación de la matriz económica y productiva luego de la crisis sanitaria, cómo empezamos a salir. Hablamos con un especialista, lo tenemos en línea, es economista de Villa Mercedes, Alberto Testa. Bienvenido, Alberto, muy buenos días. Muy buenos días a ustedes, muchas gracias. Bueno, un gusto, un placer, Alberto, tenerlo en línea. Ha amanecido, vamos a hacer un poquito un reporte del sábado para no entrar directo con el tema. ¿Cómo está el clima por allí? Fresco también y gris el día. Está bien, en todos lados hemos amanecido así. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esta situación económica y uno empieza a imaginar el escenario post-pandémico? ¿Cuál es la visión, Alberto, respecto a esta situación? Mire, nosotros pertenecemos a un país, nosotros a Argentina, que siempre ha ido trabajando haciendo parches sobre las cosas. Y eso daba un resultado y ese resultado permitía que se siguiera, digamos, estableciendo parches. Pero hoy en día, después de esta situación difícil, va a ser necesario comenzar a pensar en la integración. Por ejemplo, se dice que la carga impositiva es muy alta, lo cual es cierto para determinados sectores, pero en general tenemos un sistema fiscal que es regresivo. Entonces, no es que la carga sea excesiva en todos los sectores, sino que a consecuencia de que hay un 50% de evasión y consecuencia de que los sectores de mayores recursos pagan proporcionalmente menos, los trabajadores sienten mucho esa presión, pero evidentemente que hay que barajar y volver a dar de nuevo. Ese es además, sí, adelante. Además es un país que no estamos acostumbrados a dialogar y a debatir. Fíjese usted que las instituciones donde debería debatirse, caso Congreso Nacional, ¿qué es lo que se hace? Se hace una trampa que durante 2 meses no se reúne y después en 1 hora se quiere tratar problemas importantes y obviamente que ahí las palabras se utilizan como piedra y no como lenguaje de comunicación. Y una democracia sin la posibilidad de demorarse en la conversación, en el ponerse de acuerdo, termina siendo un autoritarismo enmascarado de democracia. Esto exige, Alberto, bueno, otro tipo de diálogo entre lo que sería Buenos Aires y el interior y todas las provincias. Sin duda, lo que pasa es que nosotros, el diálogo debe instituirse, debe haber instituciones pertinentes. Suponte, cuando uno ve la televisión de Buenos Aires, simplemente está de la General Paz para allá. ¿Está bien eso? ¿Está mal? No, bueno, está bien. Lo que necesitamos también es lo que hacen ustedes, ¿no es cierto? Que el interior tenga una repercusión más importante y que Buenos Aires sepa que el interior también existe. Que la misma palabra interior es despectiva, como si ¿qué es lo que es Buenos Aires y qué es lo que es el interior? Somos un solo país que nos acostumbramos a ver en fragmentos y tomamos decisiones desde un escritorio, lejos del lugar del territorio donde se tienen que tomar las decisiones, y así nos va como sociedad. Alberto, ¿y a qué atribuye esta falta de federalismo institucional que hay en el país? Bueno, siempre es a río revuelto ganancia de pescadores. Argentina es un país que por su riqueza permite, digamos, que distintos sectores fragmentados saquen su beneficio. Pero el conjunto de la optimización de cada uno del sector no es el beneficio del conjunto, y esto es hasta contrapuesto. Imagínese usted si quisiera hacer un cambio.
¿cuál sería una de las principales dificultades para hacer cambios? La patria corporativa. ¿Qué es lo que es la patria corporativa? Tomemos, por ejemplo, un sector que es el sector gremial, que uno sabe la importancia que tiene y lo que ellos deben hacer como objetivo. Pero tenemos ahí sindicalistas de hace 30, 40 años que se jactan de su permanencia en esto. O tomemos el caso, por ejemplo, de Infran, que hace 35 años que está en Formosa, y todo esto hace de que se distorsionen los procesos republicanos, y esto no está en contra de un sector u otro, porque todos, digamos, todos tenemos la misma cultura y actuamos en función de ella. Alberto, el panorama es cierto, digo, cuando uno reconoce la situación, esperemos que en algún momento el país empiece a tener atisbos de cambios, de modificación estructurales, históricas y culturales. Referenciando un poco la consulta en el comienzo de la charla respecto a la situación de cómo nos reconstruimos. Dos visiones. ¿Cuál es su visión de la economía en estos momentos de gran parate y cuáles serían las herramientas para empezar a salir lentamente de esta situación que no tiene precedentes? Volviendo, digamos, a esta frase de Einstein que se ha repetido en estos días, ¿no es cierto?, de que si uno sigue haciendo lo mismo frente a situaciones diferentes no puede obtener resultados diferentes. Nosotros tenemos que empezar a trabajar sobre los instrumentos que tenemos. Es decir, tenemos que cambiar la forma de los herramientas, tenemos que cambiar de herramienta que utilizamos. Por ejemplo, cuando uno analiza el caso de la pandemia, para que tenga un ejemplo práctico, durante un mes estamos dando números, pero no vamos a la cuestión para qué es lo que está pasando. En el caso de la economía, fíjese, es como, les voy a dar un ejemplo, una persona que es un conductor de auto o de un colectivo. Entonces esa persona va, se mueve, etcétera, y teniendo en cuenta, sabe cuánta nafta hay que ponerle al colectivo, cuáles son las horas, es decir, tiene todo el conocimiento. Ahora, si el colectivo se rompe, tiene que ser mecánico, o tiene que saber dónde hay un mecánico. En el caso de la economía, siempre ha funcionado presuponiendo que la salud y que otros factores se daban per se. Y hoy nos damos cuenta de que la economía necesita basarse, tener una buena salud. Y la falta de salud ha frenado, digamos, y va a frenar la economía. ¿Esto qué significa? A los efectos de que pueda haber mediciones correctas, siguiendo pensamientos como Amartya Sen, Bernardo Klichberg y otros economistas que rescatan indicadores de la salud para utilizarlo en economía. Es decir, qué cantidad de mortalidad hay, qué cantidad de nacimiento hay, que el desarrollo económico pueda aplicarse, pueda conocerse inmediatamente por los niveles de salud de la población. Hasta que eso no se haga, vamos a estar manejándonos en conceptos de fierro que pueden ser mentirosos porque siempre estamos esperando un desarrollo que va a suceder dentro de 10 años y que siempre se va prorrogando de 10 años en 10 años. Fíjese que nosotros en este momento tenemos un país dividido en dos, donde el 50% de la población es pobre. Es decir, ha habido una desidia por parte de todos los sectores políticos que está a la vista de los resultados que hemos obtenido a través del proceso histórico en un país en donde no se justifica, en un país que genera alimentos, no se justifica que la gente y los niños destruyan su cerebro por no tener los nutrientes suficientes. Alberto, bueno, muy interesantes las reflexiones, ¿no? Pero si tuviéramos que pensar, estoy imaginando mientras Alberto, bueno, nos comenta sus ideas, bueno, esta situación en figura de un rompecabezas, ¿no? Aparentemente, bueno, este escenario de pandemia nos desarma, nos desacomoda, al mismo tiempo podría llegar a plantear una oportunidad si lo miramos. ¿Cuáles serían las principales fichas para volver a rearmar ese escenario que sea, bueno, positivo para todos los argentinos, Alberto? Mire, no hay que idiotizar, es decir, nosotros están, digamos, los fanáticos del mercado y están los fanáticos del Estado. Entonces, por ejemplo, en el caso en la época de Menem, todo se privatizaba. En otra época, todo se estatizaba. Y en realidad lo que uno tiene que ir viendo es caso por caso, claro, o ir estableciendo la regulación que permita un buen encuentro entre el mercado y el Estado. Y a mí me parece, por ejemplo, de que la regulación, tiene que existir una regulación del Estado indicativo
y tenemos que empezar a pensar en un equilibrio. Es decir, Argentina soporta de que pueda haber 17 marcas de autos, que se produzcan muchas marcas de autos, solamente 2 o 3. Argentina soporta de que un jugador de fútbol gane 500.000 pesos por mes y un trabajador de la ciencia, un médico, alguien que nos salvaría en esta situación, esté ganando 40.000 pesos, tenga que ser un médico taxi. Entonces a mí me parece que eso hay que resolverlo. Si usted me pregunta, digamos, cuáles serían los fundamentales, y hay que dividir el mercado en dos, en un sentido de decir, bueno, cuáles son los que generan divisas y cuáles son la cuestión interior. En la cuestión interior, las pymes son los fundamentales. Allí ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que crear un banco industrial de pyme y que genere, digamos, que establezca una planificación indicativa y que ayude fundamentalmente a las pequeñas empresas. Porque si usted tiene un banco de desarrollo para el conjunto, termina siendo fagocitado por las grandes empresas. Usted tiene que tener un banco de desarrollo industrial para las pymes. Y así, digamos, uno puede, en ese sentido, preocuparse por el empleo. En el caso de las grandes empresas, bueno, el tema de las divisas. Y las divisas también es una planificación indicativa de cuándo deben, que tampoco pueden estar esperando para liquidar divisas por la imprevisibilidad del precio de la moneda durante meses en detrimento del Estado. Muy bien. Qué interesante. Estuve tomando nota de algunos datos que decía Alberto respecto a este tema. Equilibrio, mercado-estado, esa regulación, un banco de desarrollo industrial para pymes. Datos realmente interesantes para ir pensando y analizando en este sábado. Alberto Testa, agradecerle enormemente la comunicación y que tenga un excelente fin de semana. Muchas gracias. Hasta cualquier momento.